Toda historia tiene un comienzo, y toda historia tiene un final. La historia de los gigantes comenzó con reyes, con ciudades fortificadas, con nombres que inspiraban temor, con linajes que parecían imposibles de derrotar. Durante generaciones, su presencia fue parte del paisaje del mundo antiguo. Aparecieron como gobernantes, como guerreros, como descendientes de antiguos pueblos, como hombres cuya sola estatura era suficiente para ser recordada. Pero ahora, la historia ha llegado a otro lugar, porque ya no estamos observando el ascenso de un linaje. Estamos observando sus últimos capítulos, y esa diferencia cambia todo. Décadas antes, parecía que el problema había terminado. Los anaceos habían sido expulsados. Los relatos describen cómo fueron removidos de gran parte de la tierra. Y durante un momento, la historia da la impresión de haber llegado a una conclusión. Pero no fue así, porque un detalle permaneció oculto entre las líneas del relato. Un detalle pequeño, pero decisivo. Algunos sobrevivieron, algunos quedaron atrás, algunos continuaron viviendo en lugares específicos: Gaza, Asdod y especialmente Gad. El mismo lugar que ha aparecido una y otra vez durante esta saga. El mismo lugar donde más tarde volverían a surgir nombres conocidos: Goliat, Lahmi, Sipai, el hombre de los 6 dedos, como si las últimas ramas del linaje hubieran encontrado refugio allí, esperando una generación más, y luego otra, y luego otra, pero ninguna descendencia permanece para siempre. Y cuando llegamos a los relatos finales, algo comienza a sentirse diferente, más pesado, más silencioso, más cercano al final, porque los gigantes siguen apareciendo. Sí, pero ahora ya no aparecen como pueblos, ya no aparecen como ciudades enteras, ya no aparecen como grandes reinos. Ahora aparecen como individuos, como nombres aislados, como los últimos representantes visibles de algo mucho más antiguo. Y eso es exactamente lo que hace que estos relatos resulten tan inquietantes, porque estamos observando una desaparición en tiempo real, y entonces aparece una escena inesperada, una escena que marca el comienzo del fin. No ocurre en la juventud de David, no ocurre en el momento de su mayor fuerza, no ocurre en el famoso duelo contra Goliat. Ocurre mucho después, cuando los años han pasado, cuando las guerras han dejado cicatrices, cuando el rey ya no es el joven pastor que alguna vez descendió al valle. Ahora David es un hombre envejecido, un hombre cansado, un hombre que ha sobrevivido a innumerables conflictos. Y precisamente allí, en ese momento de vulnerabilidad, la historia vuelve a cruzarse con los gigantes. Los relatos describen una nueva guerra, y durante aquel enfrentamiento, David se fatiga. Por primera vez en mucho tiempo, el héroe parece humano. El peso de los años se hace visible. La resistencia ya no es la misma. La energía ya no es la misma. Y es entonces cuando emerge una figura inquietante: Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, un guerrero asociado a aquel antiguo linaje, un hombre armado, peligroso, experimentado. Y por un instante, la historia parece girar en una dirección inesperada, porque Isbi-Benob cree que puede lograr lo que otros no lograron: matar a David. Y mientras avanza hacia él, la sensación es imposible de ignorar. No estamos viendo una nueva batalla cualquiera. Estamos viendo el choque entre dos historias que han viajado juntas durante generaciones: David y los últimos gigantes. Por un momento, todo parece repetirse. Un gigante, un descendiente de Gad, un hombre asociado al antiguo linaje, y frente a él, David,
Pero esta vez, la escena es diferente, porque ya no estamos observando al joven pastor del valle. Estamos observando a un rey envejecido, un hombre que ha cargado durante décadas con el peso de una nación, un hombre cuyos mejores años han quedado atrás. Y quizá eso es lo que vuelve tan inquietante este episodio, porque por primera vez parece posible que la historia termine de otra manera. Isbi-Benob no aparece como un gigante cualquiera. Los relatos conservan detalles concretos: el peso de su lanza, su armamento, su capacidad para el combate. Todo indica que seguimos frente a hombres construidos para la guerra, hombres cuya presencia física seguía imponiendo respeto, hombres que aún conservaban la reputación de aquellos antiguos descendientes. Y mientras David lucha, el cansancio se vuelve evidente. Por un instante, el rey queda expuesto, vulnerable. Y es allí donde ocurre algo importante, algo que marca el comienzo de una nueva etapa. Abisai entra en escena, no como espectador, no como acompañante, sino como protector. Corre hacia el combate, interviene, ataca y termina derribando a Isbi-Benob. El gigante cae, David sobrevive, pero el detalle más importante no es la victoria, es lo que ocurre después, porque quienes rodean al rey comprenden algo que ya no puede ignorarse. David ha cambiado. El tiempo ha pasado, la generación anterior está llegando a su límite, y una nueva generación comienza a ocupar su lugar. Los hombres de David toman una decisión. Le piden que ya no salga a la batalla con ellos, que no vuelva a exponerse de esa manera, que preserve su vida. Y detrás de esa decisión existe una idea poderosa. La historia continúa, pero los protagonistas están cambiando. Los gigantes no son los únicos que envejecen. Los héroes también, los reyes también, las generaciones también. Y mientras unos comienzan a desaparecer, otros toman su lugar. Esa transición resulta fundamental para entender lo que viene después, porque los gigantes siguen apareciendo, pero ahora ya no serán enfrentados solamente por David. Serán enfrentados por sus hombres, por aquellos que crecieron bajo su liderazgo, por una generación diferente. Y eso vuelve la narrativa aún más simbólica, porque el linaje de los gigantes se está agotando, pero también está terminando la generación que los combatió durante años. Dos historias avanzando hacia el mismo final, dos eras acercándose lentamente a su cierre, y entonces los nombres comienzan a reaparecer, uno tras otro, como si la historia estuviera preparando una cuenta regresiva. Saf, también llamado Sipai, otro descendiente de los gigantes, otro guerrero asociado a Gat, otro nombre que emerge desde las últimas ramas visibles del linaje, y cuando aparece, la sensación vuelve inmediatamente. La sensación de que ya hemos estado aquí antes, la sensación de que los gigantes siguen resistiendo, la sensación de que el final está cerca, pero todavía no ha llegado, porque aún quedan nombres por caer, y cada uno de ellos nos acerca un poco más al último capítulo de esta historia. Saf, o Sipai. Su nombre aparece brevemente en los registros, pero su importancia va mucho más allá de una simple mención, porque para este momento, cada gigante que aparece tiene un significado diferente. Ya no estamos observando el crecimiento de un linaje, estamos observando sus últimos representantes. Y eso transforma completamente la narrativa. Cada nuevo nombre ya no abre una historia, la acerca a su final. Los relatos describen un nuevo enfrentamiento, otro gigante, otro descendiente, otra figura asociada a aquellos hombres cuya presencia había sido recordada durante generaciones. Y una vez más,
El resultado es el mismo. Saf cae. Sipai desaparece del relato. Y cuando eso ocurre, la sensación comienza a hacerse más evidente. Los nombres son cada vez menos. Los descendientes son cada vez menos. Los gigantes son cada vez menos. Como si una llama antigua estuviera consumiendo sus últimos restos de combustible. Pero la historia todavía no termina, porque aún queda otro nombre, Lami. Y Lami resulta especialmente importante, porque su nombre vuelve a conectar toda la saga con una figura que hemos seguido desde hace varios episodios. Goliat, el gigante más conocido, el nombre que eclipsó a todos los demás. Y sin embargo, aquí vuelve a aparecer la misma idea, la familia, la descendencia, el linaje. Porque cuando Lahmi entra en escena, la historia parece recordarnos algo que nunca debemos olvidar. Goliat nunca estuvo solo. Los relatos describen otro enfrentamiento, otra batalla, otro momento donde el pasado parece resistirse a desaparecer. Y durante un instante, es como si el antiguo linaje intentara mantenerse vivo una vez más, como si las últimas ramas de aquella descendencia siguieran luchando contra el paso del tiempo. Pero el resultado vuelve a repetirse. Lami cae. Otro nombre abandona el registro. Otro descendiente desaparece de la historia. Y la cuenta regresiva continúa, porque cada caída hace más pequeño el linaje. Cada derrota hace más corto el listado de nombres. Cada generación parece contener menos gigantes que la anterior, y entonces la narrativa se vuelve todavía más inquietante, porque ya no estamos observando individuos aislados, estamos observando un patrón. Og cayó, los anaceos desaparecieron, Goliat cayó, Sipai cayó, Lami cayó, y cada vez que un nombre abandona la historia, el espacio entre los supervivientes se vuelve más grande, como si el silencio comenzara a ocupar el lugar donde antes existían linajes completos. Pero todavía queda uno más, uno de los personajes más extraños de toda la saga, uno de los últimos descendientes mencionados, uno de los últimos gigantes que aparecen en los registros. El hombre de los 24 dedos, 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Una característica tan específica, tan física, tan difícil de ignorar, que ha sobrevivido durante siglos dentro del relato. Y cuando este personaje aparece, la sensación es imposible de evitar. No estamos viendo el comienzo de algo, estamos viendo el final, porque detrás de él casi no quedan más nombres. El hombre de los 24 dedos aparece casi al final del registro. Y quizá eso es lo que vuelve su historia tan inquietante, porque ya no estamos observando una era de gigantes, ya no estamos observando pueblos enteros, ya no estamos observando reyes como Og, ahora estamos observando individuos, los últimos individuos, los últimos nombres, los últimos descendientes visibles de un linaje que había recorrido generaciones enteras. Los relatos lo describen de manera sencilla, directa, casi fría. 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, 24 en total. Y aunque la descripción es breve, resulta imposible ignorarla, porque después de todo lo que hemos visto en esta saga, ese detalle parece funcionar como una huella, como una marca final, como uno de los últimos rastros visibles de una descendencia que se estaba apagando. Y cuando aparece en el relato, no aparece como una curiosidad, aparece como un guerrero, como otro descendiente de Gad, como otro nombre dentro de una lista que cada vez es más corta. Entonces ocurre una vez más, otro enfrentamiento, otra batalla, otro choque entre generaciones. Pero para este momento,
la sensación ya no es la misma, porque el espectador comprende algo. Cada gigante derrotado ya no representa solamente una victoria, representa una desaparición, representa una reducción, representa el cierre progresivo de una historia que comenzó mucho antes de David, mucho antes de Goliat, mucho antes de Gat. Y cuando este último descendiente cae, la narrativa parece acercarse a un silencio que llevaba generaciones esperando. Es aquí donde la frase de los relatos adquiere una fuerza especial, una fuerza que probablemente no se percibe en una primera lectura. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, y después cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. La frase es breve, pero su significado es enorme, porque no está describiendo una sola batalla, no está describiendo una sola victoria, está describiendo el final de una secuencia, el final de un proceso que había durado generaciones. Og había caído, los anaceos habían desaparecido, los gigantes de Gat habían sobrevivido, Goliat había caído, Sipai había caído, Lami había caído, el hombre de los 24 dedos había caído. Y cuando los nombres comienzan a reunirse de esa manera, algo se vuelve evidente. La lista se está terminando. Los descendientes se están terminando. El registro se está terminando. Porque después de ellos, la historia comienza a quedarse sin nombres. Y quizá eso es lo más extraño de todo. No existe un anuncio final. No existe una proclamación. No existe una última gran batalla donde el mundo antiguo declare oficialmente el fin de los gigantes. Simplemente dejan de aparecer. Los nombres se vuelven silencio. Las generaciones dejan de ser mencionadas. Las referencias desaparecen. Y después de siglos de presencia, el linaje comienza a perderse dentro de la historia. Como si la tierra hubiera cerrado lentamente una puerta que permaneció abierta durante mucho tiempo. Y detrás de esa puerta solo quedaran recuerdos. Y así, la historia llega a su último capítulo. No con un imperio derrumbándose, no con una ciudad desapareciendo, no con una batalla que cambie el mundo de un solo golpe, sino con algo mucho más silencioso, más humano, más difícil de percibir, el agotamiento de un linaje. Durante generaciones, los gigantes habían aparecido una y otra vez en los relatos. Primero como pueblos, después como reyes, después como guerreros, después como descendientes. Y cada etapa parecía más pequeña que la anterior, más limitada, más cercana al final. Og gobernó un reino. Los anaceos ocuparon territorios. Los gigantes de Gat sobrevivieron durante generaciones. Goliat desafió a Israel. Sipai apareció después. Lami apareció después. El hombre de los 24 dedos apareció después. Y entonces, el registro comienza a quedarse en silencio. Quizá esa sea la parte más inquietante de toda la saga, porque no vemos el momento exacto en que desaparecen. Vemos algo más extraño. Vemos cómo dejan de aparecer. Los nombres se terminan. Las referencias se terminan. Las genealogías se terminan. Y poco a poco, el linaje abandona el escenario de la historia, como una voz que se aleja, como un eco que pierde fuerza, como una huella que el tiempo comienza a borrar. Y cuando observamos toda la secuencia completa, desde Og hasta los descendientes de Gat, la transformación resulta evidente. La saga comenzó con reyes gigantes, con ciudades fortificadas, con territorios enteros asociados a su presencia. Terminó con unos pocos nombres dispersos, un puñado de descendientes, algunos guerreros, algunas referencias, y después, nada.
no porque todas las preguntas hayan sido respondidas, sino porque los registros simplemente dejan de hablar de ellos. Tal vez por eso estos relatos han sobrevivido tanto tiempo. Porque más allá de las batallas, más allá de los nombres, más allá de las interpretaciones, conservan algo profundamente humano. La historia de una era que desaparece, la historia de una generación que se apaga, la historia de un linaje que alguna vez pareció imposible de derrotar y que terminó reduciéndose poco a poco hasta abandonar el registro. Y quizá ahí se encuentra el verdadero final de los gigantes, no en la caída de uno de ellos, no en una batalla específica, sino en la suma de todas sus desapariciones. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas. Porque tal vez el verdadero final de un linaje no ocurre cuando cae el último de sus miembros, sino cuando deja de ser recordado. Y cuando una era desaparece, lo último que abandona el mundo no son sus ciudades, ni sus armas, ni siquiera sus nombres. Son las historias que sobrevivieron para contarlo. La historia comenzó con reyes gigantes y ciudades fortificadas. Terminó con unos pocos nombres dispersos en los registros, y después de ellos, el rastro simplemente se apagó. Bienvenidos a Neox Origins.